Está el senador Luis Juez con nosotros y me interesa su punto de vista sobre lo que pasó y lo que va a pasar. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola María Laura, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá tratando de ver cómo va a terminar esto. En principio, yo decía, esto último me parece importante. El senador aprovechó este malentendido, estas cuestiones, no haber tenido, dice, el derecho a la defensa delante de los senadores, y presentó un amparo. El juez está por definirse en las próximas horas si le acepta o no le acepta este amparo, donde él, Luis, está pidiendo que se considere nula esa sesión. Mira, María Laura, el ex senador Cuéllar es un ex senador. Hoy no tiene más nada que ver con el Senado de la Nación, fue expulsado por el Senado de la Nación en uso de las facultades que confiere la Constitución en su artículo 66. Y si me pidiera un consejo como abogado penalista, le diría, preocúpese por los temas penales que claramente son los que lo tienen en cana y no la pérdida de la banca del Senado de la Nación. Cuéllar hoy está preso en Paraguay, y cuando pise el suelo argentino hay una orden de detención de la doctora Arroyo Salgado. Sí, es orden cierto. de detención que fue comunicada en un oficio el día jueves a las 10 de la mañana, que llegó al Senado pidiendo el desafuero del senador para ordenar su allanamiento en su domicilio particular, en sus oficinas, en su oficina del Senado de la Nación, y dice el oficio de la doctora Arroyo Salgado, y ordenar su inmediata detención. Así que yo no soy su abogado defensor, pero si lo fuera le diría, mira, tenemos temas mucho más delicados para preocuparnos, como el tema de la libertad, que andar preocupado por el tema de la sesión, la validez de la sesión, quién presidió, quién no presidió, ¿no? A ver, está con nosotros Diego Armesto, es abogado constitucionalista, seguramente sabés quién es, nos ayuda muchas veces a tratar de entender esto, y me parece que lo que está diciendo Luis es cierto. A esta hora el senador Cuéllar está expulsado, no tiene fueros, y pide la detención a Arroyo Salgado, pero el juez puede decidir que el amparo, hacerle lugar al amparo que pide Cuéllar y anular la sesión, ¿no? Él no tuvo, dice él, no tuvo la posibilidad de defenderse ante los senadores. Estamos tratando de ver qué es lo que puede pasar con esa sesión y esa votación y Edgardo Cuéllar. A ver, coincido con el senador Juez en lo que respecta a que fue una facultad constitucional. El artículo 66 te dice que lo podés corregir, remover o excluir. Los senadores eligieron la expulsión, directamente removerlo. Entonces, sin que él tuviera derecho, dice, a defenderse. Es que la Constitución son dos cosas distintas. Hay una gran confusión con los artículos de la Constitución. Todos están confundiendo el 70, que es el desafuero. Sí. Es decir, que es lo que dice recién el senador. El desafuero es un hecho. Claro, el desafuero fue el pedido de la jueza, que el senador lo plantea en el recinto. Creo que en un momento, senador, no me deje mentir, y si no mal no recuerdo, usted lo plantea, el tema del desafuero. Y varios senadores plantean el tema del desafuero, pero no hubo un tratamiento sobre tabla, porque lo que se estaba debatiendo era el proyecto de la exclusión. Primer cuestión. Segundo, vuelvo a coincidir con el senador. Estar discutiendo el tema de si quién presidía o quién no, es decir, hay 61 votos de 61 senadores y el vicepresidente no es un senador. Entonces, al no ser un senador, los que tienen el gobierno de la casa son, claro, como el señor Luis Juez, como el doctor Juez, los senadores. Otra vez, tomaron ¿qué pasa si decisión. el juez decide que le hace lugar al amparo de Edgardo Cuéllar? Después hicieron olas, y en las olas hay que darse cuenta que pueden salpicar. Sí. Entonces, pueden salpicar al presidente con esto. Sí. ¿Por qué? Porque en la ampliación que presenta el abogado hoy de la demanda de amparo, ya pide actas del escribano, hora del escribano, ver seguir el celular del escribano, dónde estaba el escribano. Es decir, la pelota se está haciendo tan grande con algo que, es decir, lo resuelven los senadores, porque así lo establece la Constitución. Más allá de nuestra opinión y de, por supuesto, atenernos a la Constitución Nacional, el juez puede decidir, está en sus facultades decidir, hacer lugar al amparo del senador expulsado. Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si yo me guío por el fallo Cristina Fernández de Kirchner contra el Senado de la Nación, cuando fueron las sesiones virtuales, que Cristina fue corriendo a la Corte para pedirle, por favor, que la autorice a sesionar, la Corte dijo, mire, son facultades propias del Senado. Es decir, no nos tiene que venir a preguntar. Es decir, el Poder Judicial no se mete en otro poder del Estado. ¿Por qué?
porque en la plenitud del poder que tiene cada uno de los poderes, porque yo creo que al día de hoy todavía vivimos en una república y hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, el Legislativo hace las leyes y funciona conforme su reglamento, como dice el 66, y con las atribuciones en toda su plenitud. Entonces, que el órgano jurisdiccional se meta a decirle a 61 senadores, mire, ustedes hicieron mal las cosas, y me parece que sería un exceso. En cualquier caso, Luis, ¿vos creés que si tuviera que hacerse la sesión de nuevo, los senadores volverían a votar por la expulsión? El número sería distinto. A ver. En vez de tener 61 votos por la expulsión, habría 66. Pero quiero ser muy claro, porque ahí el doctor acaba de poner blanco sobre negro. Esto es así. No hay juez, ni siquiera este juez, que pueda cambiar el dictamen del Senado de la Nación con respecto a uno de sus miembros. No hay ninguna posibilidad, ninguna. A ver si me escuchaba, Laura, para que terminemos con esta novela. Dale. Ninguna posibilidad que un juez de la Nación le digan a 61 senadores cómo tiene que administrar la sesión y claramente si corresponde o no corresponde la expulsión de un senador, cuando es una facultad absolutamente indelegable del Poder Legislativo. Así que digo, no zanateemos, no andemos con vueltas, dejemos las cosas como son, es así. Aparte, disfrutemos, tenemos un corrupto menos en el Senado de la Nación, disfrutemos, por supuesto que falta un montón. Pero hoy los cuaders de la vida, como dijo el presidente, hoy no están en el Senado de la Nación. Así que y me pongo al revés. Y no te enojes conmigo, Laurita. No, ¿por qué me voy a enojar? A ver, espera. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, estoy planteando la posibilidad de, viste, que de golpe en la... Pará. Ustedes? Sí. Espérame a mí. Es un segundito. El miedo que venimos hablando del viernes, que venga el juez que recibió el amparo y nos sorprenda con una mala noticia, ¿entendés? Quiero que lo entiendas porque a qué estoy apuntando, no es que no coincido con vos, para nada, coincido totalmente en que hay que expulsarlo, había que expulsarlo, es válida la sesión. Pero permíteme que te diga, ¿qué estarían diciendo ustedes, tus colegas, si nosotros lo hubiésemos suspendido cuando está preso en el Paraguay? Ha sido agarrado infragante y tiene una orden de detención de una jueza federal cuando pisa el suelo argentino. Dirían que somos una casta, que encubrimos que somos una banda de encubridores, que el Senado de la Nación es un aguantadero. Muchachos, pónganse de acuerdo. Es la primera vez en la historia del Senado de la Nación que entra un oficio diciendo: necesito el desafuero del senador fulano de tal para ordenar su inmediato arresto. No existió nunca ese tema. Entonces, con lo cual deberíamos estar festejando. Yo entiendo, y tengo cara de estúpido, pues lo uso en beneficio propio. Están los oportunistas y los que votamos y hacemos las cosas por convicción. Claramente que el kirchnerismo aprovechó el momento con un acto de oportunismo, pero bueno, son así, está en su naturaleza. Es un problema de ellos. Ellos son oportunistas, porque si hubiesen tenido la misma actitud con Alperovich o con la misma Cristina Kirchner, no estaríamos discutiendo y los problemas se hubiesen resuelto de otra manera. Totalmente. Ahora, créeme que no somos todos oportunistas. La decisión que se tomó de Cuadra es una decisión que nos involucra a nosotros los senadores, porque su inconducta, nadie lo obligó a tener esta inconducta. Esta inconducta, que es la que refiere el artículo 66, es la que es motivo de la expulsión. Luis. Por eso digo, hay que terminar con este tema, porque claramente... Luis. Y si hubiera que hacer la sesión de vuelta, por la cuestión que en definitiva, recién te quiero decir algo que decía recién el doctor con muy buen criterio. La vicepresidenta no es senadora de la Nación. Si incumplió con alguna norma que tiene que ver con el tema de la cefalía, es un problema que lo deberá resolver en otro ámbito, que en el ámbito del Ejecutivo, no en el ámbito del Senado de la Nación. En tercer lugar, la sesión fue convocada en tiempo y forma, fue realizada dentro del marco del reglamento y fue conducida en su plenitud por los senadores en distintos momentos, porque en algún momento tuvo la presidenta, después tuvo el presidente alterno, Luis. Y no hubo absolutamente ningún obstáculo, ningún planteo que pueda ser revisado judicialmente. Con lo cual te diría, el ex senador Cuadra, que se preocupe por sus posteriores procesales en Paraguay y en la Argentina, porque en términos de constitucionalidad, ya el Senado de la Nación determinó el jueves que dejó de ser senador de la Nación. Luis, creo que lo sabés, creo que te lo dije. Respeto enormemente que votes por convicción.
Me parece que es lo que la gente está esperando, que es lo que la gente quiere, que se vote por convicción, que se vote por valores, no por conveniencia, no por estrategia, no por táctica. ¿Te queda claro, no? Quiero dejarlo muy claro. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora... Y pongámoslo en el título. Digámoslo, o sea, nosotros necesitamos recuperar el prestigio de un poder totalmente desprestigiado por los jueces de la vida. Absolutamente. Bueno, el tema ahora es la honorabilidad. Esta es la cuestión central. Recuperar la honorabilidad de la política implica que sean honorables los políticos. Dicho esto, Gaby desde hace un rato te quiere preguntar algo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Te pregunto porque decís que cómo hubiésemos reaccionado nosotros los periodistas si votaban la suspensión, y esa fue la postura que después de la sesión sacó la mesa ejecutiva del PRO, del partido que conducís el bloque, diciendo que ese era el camino que había que seguir, el de la suspensión, y que lo que se hizo en el Senado fue kirchnerismo explícito. No, pero es un acto de terrible ignorancia jurídica, y yo no me puedo hacer cargo de terrible ignorancia jurídica. Hace 10 días, Gaby, hace 10 días queríamos romper el mundo, queríamos pelearnos con la Libertad Avanza por ficha limpia, porque faltaban 6, 7 diputados para el quórum de ficha limpia. Y ahora que teníamos un caso explícito de corrupción, claramente, absolutamente tipificado en materia ética, en el artículo 66 nosotros veníamos a plantear el no conocer cómo funciona el proceso, es desconocer, y lo digo con todo respeto porque se lo he dicho a las autoridades, le he dicho, en serio, muchachos, pero con todo respeto, lo digo, yo no soy más, usted tiene un experto ahí de derecho constitucional, pero soy un tipo que litigo hace 39 años. Che, muchachos, lean los libros, no muerden, pónganse a leer, estudien, busquen a alguien que los asesore, no confundan porque no ayuda. ¿Y lo pudiste hablar? Confundan porque termina siendo funcional a lo que nosotros queremos sacarnos de encima. No hay excusa. ¿Sabes cuál es el argumento, Gaby? Que la senadora que va a asumir es una senadora vinculada a Cristina Kirchner. ¿En serio? ¿Que una cuestión ideológica puede ser un obstáculo para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer? Pero lo que decía el PRO en este comunicado era seguir el camino del desafuero, el camino de la suspensión. Pero nosotros no estamos planteando el desafuero. Lo dijo el doctor recién. Esta sesión había sido convocada, por eso digo, lean, estudien. A esta sesión llegamos con 2 proyectos de declaración. Uno pidiendo la expulsión y otro pidiendo la suspensión hasta el 1 de marzo. Y se aprobó el primero, el de la expulsión. No llegamos con un proyecto de desafuero porque aparte no lo hace el Pleno del Cuerpo. Primero lo hace la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cuader. Pero esa alternativa ni siquiera se evaluó porque ¿qué vamos a discutir los fueros de un tipo que dejó de ser senador? Cuader ya no tiene más fuero. Entonces, si vos me decís, bueno, se fue por la vía más corta, ahí probablemente sí. Ahora, ¿eso conculcó alguna garantía de Cuader? No, ninguna. Porque lo expulsamos por su indignidad. No lo expulsamos por una cuestión judicial, por su indignidad. ¿Y quiénes son los que pueden juzgar los títulos de cada una de las cámaras? Sus propios miembros. Lo dice la Constitución, entonces hay que leer antes de opinar. Resulta que te respeto mucho porque me parece que lo central en este momento es sostener la convicción y sostener los valores. Está Lucas Romero con nosotros, que me interesa saber, con su punto de vista, sumar a esta conversación, Luis. Es la demanda de la gente esta de que se vote de acuerdo a valores, de acuerdo a convicción y no por enjuague, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros hacíamos en noviembre una consulta que actualizábamos en realidad porque la venimos haciendo con frecuencia. Le preguntamos a la gente cuál es la imagen que tiene en términos generales de diferentes actores e instituciones de la vida pública argentina. Y los 3 actores con peor reputación al final de la tabla en términos del ranking eran los políticos, el Congreso y la justicia. Sí. Y me parece que esto es lo que expone Juez, esta necesidad de reconstruir ese vínculo, de regenerar esa reputación de esos actores frente a la opinión pública. Y yo creo que acá, a ver, 2 cositas en relación a todo el proceso, porque Diego sabe mucho, pero esto ocurrió en periodo de receso legislativo. Claro. Con lo cual, más aún reafirma esta idea de que el Senado se autoconvocó para resolver una cuestión interna, correctamente, porque está en sus facultades. Con lo cual, me parece que ahí el argumento de si la sesión es inválida o no, me parece que no va a correr en términos jurídicos, pero Diego sabe mucho más que nosotros. Bueno, eso me parece importante, pero quería, Luis, también que consideráramos esto. También el periodismo
Ojo, también el periodismo está de alguna manera levantando esa bandera, Lucas. La bandera de que la política, o por lo menos poniendo sobre la mesa, escuchando a los analistas de opinión, la necesidad de la población de que sea la gente que está en la política muestre honestidad. En todos los aspectos, también honestidad en relación al compromiso y a la convicción, y a votar con convicción. Y resalto algo que decía Juez, que me parece también es importante, que esa sesión es convocada, los senadores se autoconvocan para tomar una decisión sobre un caso muy escandaloso. Hubiera sido muy costoso para el Senado que de esa sesión no se tomara ninguna resolución, o peor aún, que quedara este pedido del senador Cuéllar de licencia, que encima no tuvo la nobleza de aclarar que era sin goce de sueldo. Me parece que hubo ahí una circunstancia en donde el Senado se vio forzado a tener que dar una respuesta contundente frente a la opinión pública respecto a la situación de este senador. Bueno. Permitime, Laura. Sí, cómo no. Es maravillosa la interrupción de Lucas. Me parece, porque terminó de compaginar este tema. Sí. El Senado en receso. No había convocatoria extraordinaria. El Senado se convoca ante una falta grave de uno de sus miembros para resolver qué conducta seguir. Y se resuelve eso por uno de los 3 caminos, la expulsión. Con lo cual queda absolutamente claro que esta no fue una sesión de 25 temas y elegimos uno para ver qué hacíamos. Fue convocada expresamente. Y hoy te voy a decir, porque he visto algunos colegas tuyos han escrito, no tengo ningún problema con el periodismo, me encanta que cada uno opine lo que quiera. Ahora, también me voy a hacer cargo de las responsabilidades. Cuando el día lunes de la semana pasada el kirchnerismo presenta un proyecto pidiendo la exclusión de Cuéllar del Senado, el kirchnerismo tiene 33 miembros en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, y en este caso no llegaba a 29 porque tenía 4 senadores fuera de la Argentina. Yo, y ahí sí me hago responsable, digo, para que me pongan en el justo lugar. Yo le dije al bloque nuestro que nosotros teníamos que garantizar que hubiera quórum para que esa sesión se hiciera, porque no nos podíamos ir a nuestra casa a comer pan dulce y a tomar sidra con semejante inconducta inmoral de un senador que nos había puesto en el barro a todos. Y lo dije en el recinto y te lo repito ahora, Laura, el honor se defiende así, claro. No a medias tintas, no con especulaciones políticas, no con la calculadora en la mano. El honor se defiende así. Yo sé que me vas a decir, bueno, juez, pero este no es el único caso. Por supuesto que no. Pero este caso era de una inmoralidad manifiesta, que de seguir con el curso de los acontecimientos como venían y darle este tratamiento light que proponían algunos senadores para decir, bueno, hay un pedido de licencia, veamos, evaluemos. Lo mismo nos teníamos que reunir para aceptar o no la licencia de Cuéllar. Y le estaba pidiendo licencia a un tipo que 20 minutos antes había entrado una orden de detención de una jueza federal argentina, pero que estaba preso en el Paraguay. Digo, para que quede en el contexto, todo lo demás que tiene que ver con la cefalía, con esto, con las comunicaciones, es un tema que excede al Senado de la Nación, y que como senador de la Nación no tengo ninguna respuesta para darte porque ni siquiera sabía a qué hora se iba el presidente y no me correspondía a mí saberlo porque mi función es ser senador de la Nación. Los senadores que no querían la expulsión sino la suspensión son los senadores del PRO, salvo tu caso y el caso de Tagliaferri, y los senadores de La Libertad Avanza. Voy a hablar, y aunque me cueste, de los senadores del PRO. Los senadores del PRO, salvo una sola senadora, todos estaban a favor de la expulsión. Después que haya habido ingentes esfuerzos por algunos para hacer el ridículo y terminar votando como votaron, es otra cosa. Es otra cosa. Yo le dije... Vos decís que íntimamente querían la expulsión, pero después ¿qué pasó? No se vuelve. Pero ¿por qué levantaban la bandera de la suspensión? Acuérdense, senador de La Libertad Avanza van a terminar votando por la expulsión, Luis, y ustedes van a quedar colgados de la pinceleta. Explícame por qué, no me equivoqué, si pensaban como vos, como lo hemos escuchado de Ángel y ha hablado conmigo aquí el viernes en el programa, él quería la expulsión y después votó por la suspensión. ¿Por qué? Mira, yo soy de los que creo que cuando se tratan de cuestiones de honor, sí, no hay obediencia debida, no hay disciplina partidaria. Había obediencia debida. Es tu honor. Es tu honor. Quiero compartir con vos. De todo esto necesito hablar con Juez. ¿Me esperás un segundito, Luis, que tengo una información urgente, por favor? Es sobre Cuéllar también. Enseguida. Información. Mira, María Laura,
Cuadra tiene un montón de problemas procesales donde debería concentrarse su patrocinio letrado. Claramente. Yo te digo una cosa, yo soy un tipo grande, tengo 61 años, hace 40 años que hago política. Y si algo me encantó, me enamoró, me motivó este presidente, es que vino a meterle un patadón al hormiguero y a decir, bueno, que se pudra todo, así, con estos políticos no se va a ningún lado, y por eso llegó a ser presidente. Es un tipo que no está contaminado con la corrupción. Y la discusión que vos vas a ver, o alguna foto, o algunas filmaciones con algunos senadores oficialistas, yo le dije, no lo lleven al barro a este presidente, cuídenlo. No lo expongan ante situaciones que no debe por qué exponerse. Hace un año que está gobernando y claramente nadie, de un tipo decente desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista material, hace lo que dijo y lo puede exhibir. Mira, yo no tengo otra forma, y te vuelvo a repetir este concepto, yo no pretendo, no le estoy disputando el papado a Francisco, pero yo tengo una sola virtud, que son mis valores. Es lo único que le voy a dejar a mis hijos el día que no esté. No van a tener patrimonio, caja de seguridad, no van a tener una cuenta en Suiza, no van a tener una cuenta numerada en la Gran Caimán, no van a tener otra cosa, porque es lo mismo que me dejó mi viejo a mí. Y el honor se defiende en serio. No se defiende con disciplina partidaria, no se defiende con subordinación y valor, no se defiende pegando las manos al costado como si uno fuera un soldado. El honor es individual. El honor es individual, se defiende individualmente. Y eso es lo que pasó el día jueves. Fue tan grave lo de este senador, que no es más grave que lo que pasó en otros casos. Lo que pasa es que en esta oportunidad a mí me hubiese encantado ser senador cuando se pidió el desafuero de Cristina o cuando se pidió el desafuero de Alperovich. Hubiese actuado de igual manera. Te juro por Dios que de igual manera. Nosotros necesitamos levantar la vara a grito, María Laura. Necesitamos levantar la vara a grito. Nosotros, los que tenemos responsabilidades, los políticos, los jueces, las instituciones, está todo por el barro, está todo en el medio del barro. La gente cree que somos todos iguales, choros, bandidos, sinvergüenza. Mirá, hace 3 años que hemos planificado las vacaciones y esta mañana le decía a mi mujer, y gorda, yo no sé si me voy a ir, porque no me hace cosa que algún boludo hace 3 años me dice, pero ¿qué tiene que ver? Mirá dónde te lleva esta situación de indignidad de un tipo. Yo te lo digo con todo respeto, no me arrepiento absolutamente de nada. El jueves hubo sesión porque este enano jetón se paró y le dijo a la vicepresidenta, nosotros vamos a bajar a dar quórum. Si no le gusta ese proyecto, presenten otro. Pero no me voy a ir a mi casa el 24 a tomar sidra y a brindar con mi familia si no discutimos la inconducta de este tipo. Y de ahí me hago responsable de todo. De eso sí soy responsable. De lo demás, que cada uno vote con su libreta. Vos sabés que y ahora lo vamos a hablar con Lucas también, una de las demandas sigue siendo corrupción, de las demandas de la gente, por eso también esto es muy importante. ¿Vos crees que ficha limpia puede llegar a discutirse? Quizás en extraordinarias, no tenemos todavía información de extraordinarias, la que circula todavía no tiene fecha. ¿Vos crees que puede llegar a discutirse, que hay alguna opción, teniendo en cuenta lo que pasó en diputados, no? Mira, yo estaba comiendo con el presidente el día de la sesión de ficha limpia y estaba preocupado, porque te vuelvo a repetir, es un tipo honesto. Estaba preocupado por lo que pasaba ahí. Me decía que tenía algunas ideas que probablemente, y me preguntaba a mí, y yo le dije, mirá, este tema de ficha limpia debemos ser muy inteligentes. Yo ha sido bandera mía en la campaña provincial como candidato a gobernador. Pero le dije, mirá que el 90% de las provincias son pequeños feudos donde manejan la justicia. En estos momentos, mientras yo estoy discutiendo con vos acá, sí, acaba de entrar a la legislatura provincial un proyecto para generar algunos mastiquines con cargo de perpetuidad en un ministerio público de la defensa que han generado con sueldos monstruosos para ver si pueden tentar algún político para que los acompañen. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Estoy hablando de Córdoba, una de las cunas del derecho, por lo menos del derecho penal. Imagínate otras provincias donde claramente la justicia es una extensión demostrador de los departamentos ejecutivos. Y ese día que se estaba discutiendo ficha limpia con el presidente, yo le decía, hay que ser cuidadoso, hay que ver, porque guarda que muchos gobernadores que actúan como verdaderos señores feudales te pueden inhabilitar. Y el presidente me decía, hay que buscar la mejor ley. Hay que buscar la mejor ley. Tenemos que ir a matar o morir contra la corrupción. A ver, todos sabemos que la ley había sido consensuada también con la Libertad Avanza. Bueno, por eso digo, Laura, si hace 10 días atrás
nos rajábamos la vestidura y algunos se querían pelear con la Libertad Avanza y se enojaban con el presidente por ficha limpia. No entiendo cuál es el enojo de lo que pasó el jueves en el Senado de la Nación, cuando agarramos infragante a un tipo cometiendo un hecho delictivo que ofende, agravia el honor de la Cámara, y resulta que no. Y ahora somos todos procesalistas y queremos el debido proceso. Bueno, pero ahora estamos hablando un poco por separado, porque creo que de Cuéllar nos hemos mostrado todo lo que está sobre la mesa. Estamos esperando la decisión sobre el amparo, simplemente está claro lo que quiere la sociedad. Ahora, la sociedad también, Lucas Sumate, han testeado todos los consultores qué pasa con ficha limpia. La gente estaba a favor de ficha limpia, estaba consensuado, repito, con la Libertad Avanza. Por eso creo que es una demanda que no es menor y que no está bueno esto de seguirla postergando, ¿no? Sí, era una demanda, sobre todo una demanda de buena parte del electorado que votó por Javier Milei el 19 de noviembre. Viene siendo una demanda, en nuestro caso nosotros la tenemos como segunda principal preocupación después del desempleo, como ustedes saben, la inflación... ¿Segunda? Sí, la inflación desapareció como preocupación dominante. La primera es el empleo y el desempleo, la digamos. Es el desempleo, la segunda es la corrupción. La corrupción. Yo creo que acá el gobierno ha tenido en estos últimos 30 días algunas posiciones algo confusas, que no han contribuido a que su posición quedara clara frente a la opinión pública en temas muy sensibles. La primera es ficha limpia, porque efectivamente uno puede darle al presidente el derecho de pensar que el proyecto que se estaba por discutir no era el mejor. Ahora, es una discusión que surgió en el momento donde el proyecto ya había ido al recinto, ¿no? No apareció el oficialismo planteando esas dudas antes de que el proyecto llegara al recinto. Inclusive, Lucas, sí. Inclusive, Lucas, yo le dije a los diputados, pero inclusive ese proyecto lo podíamos haber mejorado en el Senado. No había necesidad de frenarlo, porque en el Senado le podríamos haber introducido la modificación y podríamos hoy estar hablando de un proceso que seguramente necesitaríamos extraordinario, la vuelta de ordinaria para tenerlo cerrado ya como un proyecto de ley. Cualquier modificación que hubiese faltado lo podríamos haber incorporado en el Senado de la Nación. Sí, ahí hubo, creo, una posición que no quedó clara si sí o si no, de parte de cuál era la postura del gobierno frente a ficha limpia. Sí, está bastante claro que no, que en ese mismo momento no apoyó, más allá de haberlo consensuado. No, lo digo porque el propio presidente el 1 de marzo había dicho vamos a ir... en el momento de la sesión. Por eso digo, la posición del gobierno generó mucha confusión de si el gobierno estaba realmente interesado en que salga ficha limpia o no. Los otros dos temas son, uno es el presupuesto. El presidente dice, yo quiero tener presupuesto, pero el gobierno no ha colaborado con que esa discusión llegara hasta última instancia dentro del periodo extraordinario, en este caso, para ver si se podía llegar a algún acuerdo. Y finalmente lo de Cuéllar también, ¿no? Porque el presidente dice, yo lo quiero afuera, hay que expulsarlo. Esas fueron las declaraciones incluso del presidente previa a la sesión. Pero su bloque sostuvo la posición de la suspensión, ¿no? Me parece que ahí hubo tres posiciones que generaron cierta confusión respecto a qué es lo que porque tienen que ver con la comunicación que elige el presidente tener y lo que se va a suceder fuera de la comunicación, digamos, ¿no? En el armado político del gobierno. Sí, sobre todo porque además me parece que la declaración del presidente sobre que la sesión es inválida es una declaración difícil de explicar, porque primero que el presidente se está entrometiendo en otro poder, cosa que habitualmente se cuida, ¿no? El presidente dice, bueno, yo no me meto, esto es de la justicia, esto es del poder legislativo, pero acá se metió. Y era evidente que Cuéllar iba a aprovechar esa declaración, independientemente si tenga validez jurídica o no. La cita de la frase presidencial, como decía Diego, no tiene ningún tipo de implicancia. Ahora, ¿por qué el presidente sale a declarar esa supuesta invalidez de la sesión? Bueno, difícil de explicar por qué adoptó esa posición pública, ¿no? Además, porque lo dijo en una entrevista. Sobre todo porque, a ver, no entendemos tampoco muy bien cómo interpreta la gente, ¿no? Estas cuestiones, sí, claro. ¿no? ¿Cómo interpreta las marchas y contramarchas? A esto me refiero. Sí, claro, porque además lo que uno interpreta cuando el presidente dice que la sesión es inválida es que Cuéllar tiene que retomar su posición en el Senado. Me parece que ahí hay errores de comunicación que terminan confundiendo respecto de cuál es la real posición del gobierno frente a esos temas, ¿no? Bueno, Luis, no sé si querés agregar algo más. Quiero agradecerte mucho que hayas conversado hoy. No. Simplemente, más allá de cuando pase la polvareda, va a quedar claro que hubo por primera vez, tampoco me voy a rajar la vestidura, pero yo soy un hombre grande, hace muchos años que hago política, y la verdad que lo que pasó el jueves
independientemente de los oportunistas, de los desinformados, de los que no estudian, de los que no se preparan, fue un buen gesto. Fue un buen gesto. Deberán cuidarse, deberemos cuidarnos todos, porque claramente hemos establecido, te gusta, hemos establecido un precedente. Sí. Hemos establecido un precedente complejo. Sí. Algunos que son oportunistas, yo les decía, miren, yo no sacaría ya la sidra para festejar, muchachos, porque van a tener que revisar muchas de sus conductas, porque hemos establecido un precedente. Y eso no está mal. Si nosotros hacemos lo imposible para levantar el prestigio de un poder que está por el piso, y que en definitiva es lo que le prometemos a la gente cuando estamos en campaña, pero es lo que no hacemos cuando empezamos a gobernar, bienvenido sea. Ojalá aprendamos todo de lo que pasó el jueves la semana pasada. Gracias, Luis, muchas gracias.